Jacobo Arbenz y el Decreto 900, parte 1. Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz no eran comunistas. La meta de ambos era convertir a Guatemala en una nación capitalista. Arévalo sentó las primeras bases como el Código de Trabajo, que estableció la jornada de 8 horas, vacaciones y el derecho a formar sindicatos. Promovió campañas de alfabetización y estableció la educación gratuita y laica, tanto urbana como rural. Para establecer una educación laica y moderna en Guatemala, Arévalo contó con el asesoramiento del profesor estadounidense William J. Griffith, quien fue designado por el programa cooperativo educacional pactado entre Guatemala y Estados Unidos, donde se creó el Cuerpo de Educadores Norteamericanos en el país para fomentar el intercambio de ideas y métodos de enseñanza modernos que permitieran mejorar el precario sistema educativo en Guatemala. El Decreto 900 de Arbenz expropió las tierras no menores a 90 hectáreas, que no estaban siendo cultivadas por la élite, y darlas a campesinos sin tierras. Impulsó el trabajo salarial en el campo, trató de fomentar la industria local para sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno. Muchos dirán, pero eso es cosa del comunismo. Pero los historiadores y economistas que me están viendo saben bien que la reforma agraria permite el surgimiento del capitalismo. Para comprender mejor esta temática, debemos entender qué es una reforma agraria, cuáles fueron sus orígenes y sus características. La reforma agraria más antigua sucedió en Inglaterra en el siglo XVIII. Los enclosures consistían en cercar las tierras comunales y las tierras ociosas de la nobleza para privatizarlas y darlas a campesinos particulares. Los campesinos restantes se vieron forzados a migrar a las ciudades y trabajar en las industrias, en pésimas condiciones laborales y jornadas de trabajo extenuantes. Los movimientos sindicales socialistas de finales del siglo XIX lucharon para mejorar las condiciones de vida de los obreros y reducir el trabajo a 8 horas. Tras sangrientas luchas, los gobiernos aceptaron cumplir sus demandas y crearon los seguros sociales para frenar el avance del socialismo por el mundo. Tanto Estados Unidos, México, El Salvador y las dictaduras militares de Corea del Sur y Taiwán crearon reformas agrarias para impulsar su desarrollo capitalista. La reforma liberal de Justo Rufino Barrios solo reforzó sistemas coloniales caducos, como el peonaje por deudas y el trabajo estacional. Los campesinos no podían trabajar libremente, porque los jefes políticos los juntaban y los obligaban a trabajar en las fincas de café en ciertas temporadas del año. Con la reforma liberal, se expropiaron las tierras comunales y de la Iglesia Católica, pero no fueron dadas a campesinos pobres, sino a terratenientes adinerados, entre ellos alemanes.